Bendiciones del Señor, amados hermanos. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Como siempre me acompaña mi esposa, Sorismal Reyes. Es un placer estar con ustedes en otro episodio más. De hecho, otra temporada. Una nueva temporada. Qué bueno, ¿verdad? Terminamos de Radical Contra la Corriente. Exactamente. Es que ella me tiene que corregir siempre. Bueno, estamos en vivo, bueno, grabado, pero en vivo. Una bendición el que pudimos terminar una temporada y estamos comenzando una nueva temporada. Temporada 1 terminó hace algunas 2 semanas atrás. No, la semana pasada. La semana pasada. Que fue Viernes Santo. Es cierto, la semana pasada que fue Viernes Santo. Que subimos el último episodio, ¿verdad? Rememorando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Exacto, entonces estamos ya comenzando esta nueva temporada y para el conocimiento de todos, quisiéramos recordar el título de cada una de las temporadas que vamos a estar trabajando durante este año, si así Dios nos da la oportunidad. Claro. La primera temporada, el título fue Conociendo a nuestro Señor. Y entonces estuvimos hablando de los hábitos de Jesús, estuvimos hablando de la vida de Jesús, utilizamos el libro de Jay Dennis, que se llama exactamente Los hábitos de Jesús. Entonces, enseñamos y explicamos varios de los hábitos que Jesús tenía en su ministerio terrenal. Sí. Por ejemplo... Sí, los del hábito de orar. El hábito de orar. El de ayunar. El de confrontar. El de... ¿Cuál era el otro? Había otro más. El de retar. El de retar. El de status quo. Retar el status quo, sí. Sí, y de verdad que fue muy... reconfortante repasar ese libro, ya que lo habíamos estudiado nosotros anteriormente en un instituto bíblico, y fue de bendición. Así que la bendición la recibimos y la dimos hacia adelante. Antes de entrar en los temas que tenemos listos para esta nueva temporada, ¿verdad? Recopilando un poquito, quiero agradecerle a todos ustedes por su gran apoyo. Cierto. Es increíble que en apenas 4 meses hemos llegado a casi 7,000 suscriptores. Esto es algo que es un reto, tanto para nosotros como para la audiencia, porque esto es algo nuevo para nosotros. Sí, así es. Y queremos ser agradecidos. Agradecemos, ¿verdad? No los conocemos a todos, pero estamos en nuestras oraciones por el apoyo grandísimo que nos han dado. De verdad, ha sido de bendición. Yo jamás pensé iba a estar frente a una cámara explicándole a la audiencia de todo el mundo, explicándole lo que el Señor ha hecho con nosotros. Exacto, y te agradezco que haya dado ese agradecimiento a nuestra audiencia, porque definitivamente primero Dios, que es el que ha abierto todo el camino para todo, él tiene ya todo preparado de antemano. Recuerden que las obras que hacemos en Cristo Jesús son obras que Él preparó de antemano. Efesios 2, capítulo 2, verso 10. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego el apóstol habla de que las obras que nosotros hacemos, Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esto es parte de la obra que hacemos para el Señor, y lo hacemos porque ya Él lo preparó. Esto está preparado de antemano. Nosotros no sabíamos cuándo íbamos a comenzar, pero ya Dios tenía el plan de cuándo iba a comenzar. Entonces, les agradecemos profundamente el que le den al botón de suscripción, el que le den a la campanita, el que compartan este video, porque lo que queremos es que esto llegue lo más lejos posible. Acuérdense, aunque tenemos un llamado misionero, la obra del misionero como tal, el oficio del misionero, no todo el mundo lo puede llevar a cabo. No. Somos llamados, y en algunas ocasiones a veces no escuchamos bien el llamado, y a nosotros nos encantaría salir como misioneros, nos fascinaría salir como misioneros, pero por el momento tenemos un joven de 15 años que apenas está terminando su high school, y muchos de sus años los pasó en homeschooling, y quisiéramos que interactuara un poco con el mundo para que él viera la sociedad que nos rodea
y es un joven creyente, un joven bautizado, un joven que teme al Señor, que conoce la Biblia, pero que queríamos que él interactuara y socializara para que fuera de bendición a otros también. Sí. Y entonces durante estos próximos años estaremos en Puerto Rico porque pues queremos que él termine su grado secundario. Luego de eso, donde el Señor nos llame, estamos dispuestos a ir. Enos aquí. Exacto. Entonces, mientras eso sucede, la obra misionera no se puede detener. No. Por lo tanto, esto, que a pesar de que no estamos presencial, lo estamos utilizando como una plataforma para hacernos presente en la vida de otras personas. Así es. Y esa es la idea de todo esto. Entonces, por eso es que hemos desarrollado ciertos temas. Aquí no estamos disparando tiros al aire. No, aquí es preparado. Aquí no esperamos a que llegue el lunes para pensar, wow, ¿qué voy a hablar el lunes? No. Eso no funciona de esa manera. Yo entiendo, el Espíritu da. Claro. Pero el Espíritu da herramientas. El Espíritu da escuelas, estudio, preparación de antemano para que podamos hacer la obra que el Señor quiere. Claro, y más aún en estos tiempos se nos exige más. Claro. Porque tenemos todo a la mano. Claro. En la época de nuestros, de los apóstoles, de los discípulos del Señor, no había nada de estas cosas, por lo tanto era llamado de diferente manera. Pero fíjate que aún así el Espíritu Santo utilizaba lo que ya estaba escrito, porque recuerda, sí. Pablo, Pedro y los demás apóstoles, sí. Aún Jesucristo, ellos se dedicaron a citar lo que ya se había escrito. Estaba hecho. ¿Cómo dice? ¿Cómo lees? Escrito está. Escrito está. Entonces, siempre ha habido material para tú prepararte. Claro, tenemos ahora la herramienta completa, la palabra de Dios. Tenemos libros, tenemos bibliotecas, tenemos diccionarios, bibliotecas digitales, y eso nos ayuda a poder llevar una información correcta sobre el Evangelio de nuestro Señor. Sí. Entonces, como dije, preparamos temas de antemano y nos preparamos en ellos para que cuando traigamos la información a ustedes, sea una información digerida, que nuestra audiencia ya la pueda saborear de manera más simple. Y esa es nuestra intención. Lo que hemos aprendido, así mismo darlo a ustedes. Dad por gracia lo que de gracia hemos recibido. Y eso es lo que nos toca hacer. Entonces, por eso es que preparamos temas de antemano, dividimos el año en temporadas y nos enfocamos en diferentes aspectos de la vida de la ciudadanía, del creyente, del que no es creyente, para que puedan venir al Evangelio. Entonces, como dije al principio, el primer tema que comenzamos en la primera temporada fue conociendo a nuestro Señor. Ese tema terminó, explicamos bastante las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo, como mi esposa dijo, el libro de Jay Dennis, Los hábitos de Jesús. Los hábitos de Jesús. Yo leo muchos libros y a veces soy un poquito corto de memoria para saber los títulos de los escritores, ¿verdad? Y del libro, pero ella es mi agenda perfecta, no falla. La secretaria. No falla. Por eso es que son ayudas idóneas, porque no falla. Entonces, nuestra segunda temporada, que este es el primer capítulo o el primer episodio, pero lo estamos haciendo de modo introductorio. Sí, algo diferente. Un poco diferente. Por eso no tenemos un bosquejo a la mano, por eso, y no va a haber bosquejo en el video, porque es un poquito más informal. Sí. Entonces, nuestra segunda temporada, que comienza ahora, final de abril, y todo el mes de mayo hasta el mes de agosto, 4 meses completos, vamos a estar hablando de el verdadero gozo está en Cristo Jesús. El verdadero gozo está en Cristo Jesús. Como texto base hemos utilizado Filipenses capítulo 4, verso 4. Estoy leyendo de la Biblia de la Reforma, Nueva Biblia de las Américas. Filipenses capítulo 4, verso 4 dice lo siguiente en la palabra de Dios. Regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense. El apóstol Pablo en la carta a Filipos, es una carta que él expresa hasta su sufrimiento. Sí. Él está diciendo, de hecho una carta carcelaria. A ver, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas son las 4 cartas carcelarias. Y es que es importante saber y conocer la Escritura. Sí, para saber el contexto, la historia. Él está preso. Claro, y qué
¿Cuál fue el ambiente en el cual él estaba para poder escribir lo que escribió? Y estando en ese ambiente, él dice, regocíjense. No es solamente gócense, es regócense. O sea, regocíjense encima de cualquier tribulación, encima de lo que esté sucediendo, gócense en el Señor. Y al final del verso dice, otra vez lo diré, regocíjense. O sea, que se hace un énfasis. Un énfasis, se hace ese énfasis para que lo recordemos. Exacto. Porque muchas veces estamos en tribulación, estamos pasando por problemas. Exacto. Y se nos va el gozo. Se puede ir a los pies muy rápido, ¿verdad que sí? Se nos va el gozo y tenemos que comprender que en el Señor, aún en medio de las pruebas, de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de enfermedades, de situaciones económicas, de todo, problemas familiares, tenemos que gozarnos en el Señor. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Ese va a ser el tema de nuestra segunda temporada. Queremos que el pueblo del Señor aprenda a ver que el verdadero gozo está en el Señor, aún en medio de todas las tribulaciones que puedan existir en nuestra vida. Mira, hermano y hermana y amigo que me escucha, porque seamos cristianos no vamos a dejar de padecer. De hecho, vamos a padecer más. Más porque nos van a señalar. Porque entonces vamos a tener nuestras situaciones, enfermedades y todo lo demás, y encima de eso, la persecución. No nos están decapitando como en África, no, pero estamos siendo perseguidos. Claro. Cuando tú dices que eres cristiano, casi no te quieren contratar en un empleo. Y te ponen un sello. Sí. Te ponen un sello de que este es uno revolucionario. Y de odio, uno que odia. Entonces somos perseguidos, hermanos, sí lo somos. Sí lo somos. No como el apóstol Pablo o los hermanos en África o en Brasil o en Corea. En Corea del Norte, que los decapitan, o en China, que no pueden tener una Biblia, pero sí somos perseguidos. Sí. Entonces, nosotros tenemos que aprender que en medio de todo eso nos tenemos que gozar en el Señor. Amén. Y esa va a ser nuestra segunda temporada, la cual está comenzando hoy. Y luego en septiembre a diciembre comenzaremos la tercera temporada para cerrar el año. Y esa se va a llamar La luz resplandece en las tinieblas. Ahí vamos a hablar porque vamos a acercarnos a la época más solemne, vamos a decir, del año, donde las campanitas y los adornos. Navidad, sí. Las luces de Navidad. El verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad es la luz que resplandece. Y por eso el tema, la luz resplandece en las tinieblas. Y vamos a estar hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde el apóstol Pablo le está hablando a los de la iglesia de Tesalónica y a nosotros, diciéndonos que a pesar de las tinieblas que vivimos, gózate, porque la luz del Señor va a resplandecer cuando Él vuelva por su iglesia. Y la luz del Señor siempre ha prevalecido. Siempre. Desde el comienzo, como dice Génesis, desde el principio. Desde el principio. Dios era la luz. Y lo primero que hizo fue la luz. Entonces, que emanaba de Él. Exactamente. Entonces, esos son los temas. Ya tocamos el primero. Le acabamos de dar el título del segundo. Se lo repito. El verdadero gozo está en Cristo Jesús. Filipenses 4:4. Medite en ese texto. Y el tercer tema es la luz resplandece en las tinieblas, pero ese es más adelante. Entonces, antes de comenzar esta segunda temporada, nosotros queríamos hacer algo diferente. Sí. Y lo que queremos hacer es que nos gustaría que usted nos conozca. Claro. Nos ve a través de las redes, nos ve a través de YouTube, Facebook, Instagram y nos escucha en los podcasts en Spotify, Pandora, iHeartRadio y todo lo demás. Pero queremos que usted sepa quién es Ángel y Sori, los hermanos Ángel y Sori. Sí, porque muchas veces, ¿verdad? Cualquier persona abre un canal en YouTube y rápido, ¿verdad? Crece en gran manera y todo se desarrolla, pero no se sabe de dónde viene esa persona, si es verdaderamente un cristiano o solamente se deja llevar, ¿verdad? Por un lobo vestido de oveja. Exacto, sí. Y pues queremos, ¿verdad? Abrirnos a ustedes, ya que hay una comunidad bastante grande con nosotros, así que claro. Qué mejor que decirles quiénes somos nosotros. Bueno, pues Sori, ¿quién eres tú? Bueno, mi nombre es Sorismal Reyes Félix porque tengo mamá. Muy bien, muy bien. Voy a cumplir dentro de varias semanas 45 años. Nací en el pueblo de Ay Bonito en Puerto Rico y me crié toda mi vida en el pueblo de Calley, en Puerto Rico también. Hasta que el caballero aquí, Ángel Colón, la secuestré. Me secuestró. La secuestré para Gurabo. Entonces, mi nombre es Ángel Luis Colón López,
como dice mi esposa, tengo mamá. Entonces, soy natural del pueblo de Gurabo, aunque nací en Caguas, Puerto Rico. Soy natural del pueblo de Gurabo, me crié en el barrio Jaguar, que es donde vivo actualmente con mi esposa y mi familia. Uh-huh. Tenemos 2 hijos, sí. Natanael, que es el más joven, más muchacho, travieso, está en la época de todos los retos. Así que no estoy ajeno a sus padecimientos de padres. Uh-huh. No estamos ajenos. No. Y nuestro hijo mayor es Ángel Dariel, quien ya pues, hizo su vida, sirvió en las Fuerzas Armadas, y para la gloria de Dios, y le damos gracias a Dios, que nuestros 2 hijos han conocido a Cristo como su Señor, sí. Se han arrepentido de sus pecados, sí. Ellos han entendido la necesidad de Cristo en sus vidas y han entrado a las aguas bautismales profesando esa fe en Cristo Jesús. Y eso, no hay gozo más grande para un padre que sus hijos vengan al Señor. Ese es el anhelo más grande que todo padre cristiano y todo, ¿verdad? Todo persona que cree en el Evangelio anhela. Claro, esa es la oración. Exacto, que sus hijos crezcan en el Evangelio. En el temor del Señor. En el temor del Señor, y que hayan reconocido que necesitan. Definitivo. De un Señor y un Salvador. Definitivo. Entonces, Sori, si alguien te preguntara por ahí, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué dirías? A mí mi comida favorita es el arroz blanco con habichuelas y pollo frito. Pues yo podría decir que mi comida favorita es el arroz guisado o amarillo con salchichas o embutidos. Sí. Me fascina, y especialmente si tengo lechón o cerdo asado o bistec, o como le decimos en Puerto Rico, bistec. Así que lo decimos aquí, ¿verdad? Pero el nombre es beef steak. Ajá. Entonces me fascina. Esa es una de mis comidas favoritas, especialmente si está encebolladito y toda la cosa. Y como han visto, no sé si lo han visto, pero si no lo han visto, queremos que lo vean. Nos gustaría que nos acompañaran en este reto que tenemos. Oh, sí. Y es que estamos buscando bajar unas libritas, ¿verdad? Para que esto nos quede mejor y vernos. No solo vernos, sentirnos y sobre todo tener una buena mayordomía del cuerpo. Hermano, no solamente la mayordomía del dinero y tener las cuentas al día del banco y todo lo demás. No. Hay mayordomía del tiempo, mayordomía de la familia, mayordomía del cuerpo. Sí. Y usted tiene que tener mayordomía de su cuerpo y de su mente, las 2 cosas. Son bien importantes. Y por eso hemos embarcado en un reto de caminar en las tardes, además de que ya la doctora mía en veterano me puso el marrón y me dijo, o rebajas o vas a tener problemas con esto. Entonces, hemos comenzado a caminar y estamos hablando de comidas, pero en realidad nos tenemos que limitar en el consumo de arroz, en el consumo de pan, sí. En el consumo de dulce. Y entonces, pero mira, Sori, vamos a decirle a nuestra audiencia, vamos a hablarle de nuestra audiencia, de nuestra vida en Cristo. Sí, que es lo más importante. Porque muchas veces pensamos que nuestro testimonio es el que va a hacer que una persona venga al Señor, y en cierta manera sí afecta, pero lo que verdaderamente impacta es lo que Cristo ha hecho, no lo que nosotros hayamos hecho. No, nuestro pasado, como dice el Señor, y nuestros pecados que están en el fondo del mar. Exacto. El Señor los olvidó. Claro. Como todo ser humano. Recordamos, claro. Hemos pecado, porque no vamos a decir, no, nosotros no hemos pecado, porque ya entonces entramos en pecado porque mentimos. Estamos mintiendo, exacto. Correcto. Y no somos perfectos. No. Somos 2 personas comunes y corrientes. Y extremadamente pecadores. Sí, que hemos conocido del Señor. El Señor nos rescató el 2 de abril del año 2010. ¿A los dos? A los 2. ¿El mismo día? El mismo día. Que eso pues en un matrimonio es de bendición, pues porque el Señor nos rescata y decidimos seguir a Cristo. Y desde ese momento, fíjate, fue bien curioso porque yo no estaba buscando congregarme en ningún sitio, a pesar de que en mi caso yo me crié en una iglesia bautista. De hecho, mi mamá me presentó de bebé en una iglesia bautista en Gurabo. Claro. Y crecí en esa iglesia bautista como hasta los 14, 15 años. Nunca había hecho profesión de fe, nunca había confesado mis pecados y a Cristo como mi Señor. Y me aparté por completo hasta los 33 años, desde los 14 o 15. Mi esposa se cría en el catolicismo romano, aunque no era practicante. No. Pero
hizo todo, la primera comunión, el catecismo y todas las cosas que la Iglesia Católica Romana hace, pero siempre ella retaba o se chocaba, ¿verdad? Es que yo tenía siempre esta inquietud, y ya pues en otros temas, ¿verdad? Vamos a profundizar en eso. Yo siempre tuve esa inquietud de que algo faltaba en mí. ¿Verdad que sí? Y que con estas preguntas retantes, siempre busqué la manera de encontrar, ¿verdad?, una respuesta. Y no la vine a tener hasta que tuve mis 30 años y 29 años, que el Señor nos rescata hasta en el mismo día. Pero fíjate que ya Dios te había separado, te había elegido. Yo lo entendí después. Desde antes de la fundación del mundo para ese momento. Sí, yo lo entendí después, al principio, ¿verdad? Siendo unas personas que no conocíamos nada. Neófitos totalmente, ¿verdad? Sin conocimiento. Bebés, porque volvemos a nacer. Exacto. Y el Señor ha sido de bendición para nuestras vidas. Luego en el 2016, cuando Ángel sale de la milicia en el de Estados Unidos, regresamos a Puerto Rico y tomamos la decisión de bautizarnos también el mismo día. Exacto, porque desde el 2010 que el Señor nos rescata, nosotros partimos a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el US Army, y ahí servimos. Y digo servimos porque el soldado fui yo, pero la esposa es ella y somos uno. Por lo tanto, todo lo que yo vivo en las Fuerzas Armadas, ella lo vive. Sí, y es una carrera que necesita la familia. Y necesita principalmente, como en el Evangelio, la esposa es la ayuda idónea. En las Fuerzas Armadas, la esposa tiene que ser ese bastón que ayuda a su esposo, porque son momentos difíciles. No, se viven momentos muy duros, especialmente cuando vas deployment o al Medio Oriente o a cualquier otro conflicto. Estás fuera de tu casa. Exacto, tú estás fuera de tu casa por un año, como me sucedió a mí. Sí. Entonces, cuando sucedieron ciertas cosas que no vienen al punto ahora, pero en el interim, en el entremedio, en las Fuerzas Armadas, en esos 6 años, sucedieron ciertas cosas médicas conmigo. Las Fuerzas Armadas deciden, ya tú no puedes servir como soldado por tus condiciones médicas. Me sacan en el 2016. Cuando llegamos a Puerto Rico, como mi esposa dice, decidimos entrar a las aguas bautismales y fuimos a las aguas bautismales los dos el mismo día. Y desde ahí en adelante, desde el 2015, cuando yo recibo el llamado a predicar y enseñar, decidimos prepararnos. Sí. Hasta el día de hoy no hemos dejado de estudiar. No se trata de solamente leer tu Biblia, aunque la Biblia lo es todo. Sí. En esencia, tú no necesitas ninguna otra herramienta. No. Pero aún para nosotros la Escritura llegan momentos en que se torna compleja, especialmente cuando la vas a enseñar. Por lo tanto, hay que prepararse y desde el 2016 nosotros nos estamos preparando. Sí, hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas. En el año 2017, Ángel fue nominado. En el 2016, en agosto del 2016, Ángel fue nominado para que lo evaluaran como diácono a la iglesia donde nosotros perseverábamos en ese tiempo. Y estuvo un año en preparación, dando testimonio de todas esas cosas, y en agosto del 2017 ¿cómo es que se llama? La imposición de mano, la ordenación, sí. La ordenación al diaconado. Exacto. Luego de eso, lamentablemente, ¿verdad?, la triste noticia del huracán María. Exacto. Nuestra casa quedó en total se destruyó completa. Y pues tomamos la decisión, ¿verdad?, en oración, de irnos para los Estados Unidos nuevamente. Allá estuvimos unos 6 meses que fueron de bendición porque nos envolvimos en la iglesia donde estuvimos allá y sentimos ese llamado a misiones. Exacto. Donde nos fuimos a Lubbock, Texas, y estuvimos con un misionero en aquella época. Ahora es pastor. Nuestro hermano Cristian Martínez. Sí. Él está ahora mismo en Romania con su esposa y sus hijos, que es de esa región. Sí. Abrieron un coffee shop allá. El coffee shop se llama Connect, o sea, conecta. Sí. Únete, y es tremendo misionero. Sí. Es nuestro hermano, nuestro amigo, y con él servimos. Claro, estuvimos unos meses con él. Luego, pues, la triste noticia de que la condición de salud de mi papá desmejoró. Él padeció de Alzheimer
Él falleció el año pasado. Y pues mi suegro, el papá de Ángel, también tuvo una recaída con su cáncer. Estaba en remisión y volvieron a salir unos nódulos y unas cositas. Y decidimos pues regresar a nuestra tierra. Exacto. Y desde el 2018 en adelante el Señor nos ha ayudado. Hemos pasado por muchas experiencias. Hemos llorado. Hemos orado sin cesar. Nos ha llamado a diferentes lugares, hemos perseverado en varias iglesias y con la ayuda de Dios, al día de hoy podemos decir, hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Somos una familia como tú. Sí, somos normales. No, a mí, miren, para que tengan idea, yo odio las corbatas. Déjenme decirle, yo no sirvo para corbatas. Eso, cada cual, ¿verdad? Y respeto al que las tiene. Conozco un hermano allá en Arizona que le encantan. Sí. Le encantan los trajes y él viste de punta en blanco, como decimos en Puerto Rico. Y déjeme decirle, le quedan muy bien. Le quedan muy bien. Yo no estoy diciendo que no, se ve súper elegante. Pero Ángel Colón no sirve para eso. Yo no sirvo. Si me invitas a tu iglesia y el código de vestimenta es chaqueta y corbata, me la voy a poner, yo las tengo. Pero no me gustan, porque no soy yo. Yo soy como yo soy. Y lo que estoy diciendo con esto es que ni nuestra vestimenta nos salva, ni su cabello teñido le salva, ni las prendas le salvan. Claro que nosotros damos un testimonio de vida. Yo tampoco voy a andar desnudo, ni ella tampoco, ni tampoco vamos a estar teniendo modas como el mundo las tiene. Pero hermano y hermana y amigo que nos escucha, nosotros somos como tú y como yo. Esto que hemos hecho, el set que hemos puesto, lo hemos hecho para hacerlo más acogedor a ustedes, un poco más contemporáneo. Sí, con amor, ¿verdad? El Señor ha provisto, ¿verdad?, lo necesario para hacer estas cosas y de verdad que nos sentimos más que felices porque hemos descubierto a través de la oración, el Señor nos ha mostrado que a este momento esto es lo que Él nos ha llamado. Sí, definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Dios nos ha llamado a enseñar. Yo soy el principal educador. Sí. Ella es mi ayuda idónea, ella lo sabe. Yo soy el sacerdote de este hogar. Ella sabe que se tiene que someter porque yo me someto a Dios. Exacto. Y ese es el orden bíblico. Yo aquí no estoy haciendo machista ni nada por el estilo. No. Si ustedes ven, ella está aquí conmigo y estamos los dos hablando, porque estamos hablando de manera general, en modo de enseñanza. Sí. Pero yo no estoy aquí frente a la congregación dando una predicación. Esto es simplemente una enseñanza informal. Por lo tanto, ella está conmigo en el mismo rol. Si estuviéramos en el ámbito eclesiástico o en la iglesia, ella se tiene que abstener a darle clase a los niños, a las damas, pero a jóvenes si hay un caballero con ella. Correcto. Porque tampoco a jóvenes una dama debe estar enseñando. No. Eso no es bíblico. No, porque acuérdense en que el hombre tiene ciertas necesidades y la mujer tiene otras. ¿Qué sucede cuando hay una dama o un caballero? O una jovencita de 16, 17, 18 años. Exacto, pero cuando el liderazgo es de uno solo, no puede existir porque hay mujeres y hay hombres. Cuando hablo de mujeres y hombres, cuando son jóvenes, es importante que estén dos. ¿Por qué? Porque las necesidades de las jovencitas, una dama las puede atender. Las puede canalizar. Pero las del varón no, porque nosotros no tenemos la misma mente. Por lo tanto, tiene que haber un caballero que explique, ¿verdad?, a los jóvenes. Exacto. En cuestión de un grupo de estudio para jóvenes. Por eso es que ella y yo enseñamos en este ambiente, en este set, porque aquí no estamos predicando a una congregación. Aquí estamos hablando son enseñanzas a las redes básicas, claro. Es una enseñanza básica que lo mismo ella aprende que yo aprendo. Y es necesario que ella esté conmigo para que ella pueda enseñar la parte de la mujer, para que ella pueda dar su visión como mujer. Pero el que sigue siendo la cabeza y el líder de instrucción soy yo. Sí. Entonces, eso es, por si alguien tiene pregunta, ¿por qué tienes una dama enseñando? No, el que está enseñando soy yo. Exacto. Ella está dando su punto de vista desde el campo de la fémina, porque su pensamiento, como muy bien dijo ella, tiene otra dirección, porque es una dama. Entonces, por eso es que decimos, es importante que esto se haga, es importante que nos conozcan, es importante que sepan que somos como ustedes, es importante. Y que tenemos estudios también. Acuérdense que no es que venimos aquí al papagayo, como decimos nosotros, a hablar ahí. No, nosotros estudiamos la Biblia
y esto es lo que se presenta, pero tenemos estudios. Claro. En mi caso, yo pues me preparé en el mundo secular, tengo un bachillerato en contabilidad, hice una maestría en manejo y control de materiales, pero este llamado fue diferente. Sí. Uno se prepara secularmente y el conocimiento está ahí, nadie se lo quita. Pero obviamente cuando surge este llamado, pues yo digo, pues yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que complementar a mi esposo. Por lo tanto, pues yo estoy estudiando en el Seminario Bautista Logos, está ubicado en Carolina del Sur, no, creo que es Carolina del Norte, si no mal recuerdo. Y ha sido de bendición porque he aprendido muchas cosas que necesitamos comprender en cuestión de lo que es la homilia, lo que se predica. En lo que se enseña en las iglesias. ¿Por qué? Porque desde un púlpito se puede hablar muy bonito, pero no sea bíblico. Por lo tanto, estas herramientas que nosotros le estamos brindando a ustedes son necesarias para que ustedes puedan entender y comprender que a veces donde estamos no es el lugar adecuado. Exacto. Entonces, ¿cuáles son tus estudios, mi amor? Bueno, yo estudié 4 años de química en la Universidad del Turabo en Caguas, Puerto Rico. No terminé mi bachillerato. En esa época yo era bien rebelde. Soy rebelde todavía, pero en esa época era más rebelde y sin Cristo. O sea que imagine cuán rebelde era. Un poquito difícil. Entonces, sí tengo 4 años aprobados de química. Me faltaba como aproximadamente 1 año para terminar. Nunca lo terminé. Siempre yo mismo me he golpeado, ¿verdad? Pensando qué tonto, ¿por qué no lo hice? Bueno, Dios tenía algo mejor para mí. Totalmente diferente. Entonces estudié mecánica también, me certifiqué como técnico automotriz y cuando entré a las Fuerzas Armadas trabajé como mecánico. Cuando salgo de las Fuerzas Armadas siento el llamado, antes de salir, siento el llamado, recuerden, ya era salvo, entonces siento el llamado a enseñar y siento un llamado pastoral. Y tan pronto regreso a Puerto Rico me comienzo a preparar en el seminario, se llama Southeastern Baptist College y ellos están en Laurel, Mississippi. Allí me preparé con un grado asociado, concentración en Biblia y con un bachillerato en ministerios pastorales. Todavía tengo unas clases que quiero tener y recibir para poder continuar hacia una maestría en divinidad, que es lo que quisiera hacerla, para poder enseñar mejor, porque el llamado, a pesar de que en aquel momento yo lo percibí como un llamado pastoral, sigue siendo un aspecto pastoral porque estás cuidando de la grey, que eso es lo que... enseñanza. Pero en enseñanza. Entonces, estamos totalmente convencidos que donde Dios nos quiere es enseñando. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido, pasarlo a nuestra audiencia y a todo el que nos rodea de manera de enseñanza. Entonces, ore al Señor por nosotros para que ella pueda terminar su bachillerato en Biblia, para que yo pueda terminar mi maestría en divinidad y que podamos continuar siendo de bendición a toda nuestra audiencia y a todo el que nos pueda, ¿verdad? El que requiera de nosotros, el que nos llame, el que... Tienen las puertas abiertas, ¿verdad? A través de las redes. Pueden venir a nuestro hogar en confianza. Los que estén aquí en Puerto Rico, nuestras puertas están abiertas. Definitivo. Nosotros aprendimos que una de las cosas que tenemos que ser, ¿verdad? Como cristianos, es que seamos hospedadores. Y pues claro, con las debidas precauciones, pero las puertas de nuestro hogar están abiertas porque a eso es lo que el Señor nos ha llamado. Definitivamente, nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra pasión, somos bien celosos con la palabra. Sí. Yo no quiero que usted piense que somos celosos al nivel farisaico como los fariseos. No. Pero lo que Dios nos ha dado, esta herramienta, la palabra de Dios, esto no es juego. No. Si usted lo toma como juego, va a pasar lo que pasó con el video de nuestro hermano pastor Luis Soto, de la Iglesia Bautista Sin Paredes de Guayama. Pertenecen a la Convención Bautista del Sur, igual que nosotros. Y entonces, él estaba hablando en un video con una hermana que se llama Ximena, que lo entrevistó y él estaba hablando sobre las herejías. Y una de las cosas bien chocantes que él habló es que las herejías comienzan, primero, con la iluminación de un hombre. Dios me dijo. Y segundo, con torcer las escrituras.
para crear nuevos libros que ellos son los que dirigen a ese cuerpo nuevo de creyentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser bien celosos con esto. Sí. Esto no es un celo de fariseo, porque queremos vivir como aquí dice que vivamos. Esto es un celo de que lo que Dios nos ha dado ha costado sangre. Y nosotros tenemos que celar esto. Porque dice Pedro que nos paremos prestos a prestar defensa de la fe en la cual hemos tenido. Así y eso es esto. Eso es así. Entonces nosotros somos celosos de la Escritura. Y usted, si nos escucha hablar, enseñar, va a escucharnos hablar y enseñar de manera tajante. Sí, porque a eso fuimos llamados. Pero a eso fuimos llamados. De hecho, no se equivoque. Jesucristo vino y dijo, yo he venido a dividir padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos. Yo he venido a sacar las ovejas a un lado y a dividirlas con las cabras al otro. Yo he venido a decir, el que no es digno de mí, tampoco yo el que no habla de mí no es digno de mí. Así que Jesucristo no vino a pasarle la mano a la gente, ay, te amo mucho, como mucha gente dice, amor, amor, tenemos que amarnos. No, tenemos que amarnos, claro, pero tenemos que predicar la verdad. Y primero que nada tenemos que amar a Dios. A Dios. Y comprendiendo ese significado de amar a Dios, la Escritura habla sobre eso, que tenemos que aprender qué Dios nos dice para poderlo amar. Y una vez que amemos al Señor, amamos a nuestro prójimo. Mira, Sori, y la audiencia, el Salmo 1 dice que en la ley del Señor es mi deleite. No lo que dice el pastor, no lo que dice el que está al lado, no lo que dijo el hermano Ángel en las redes. Un instrumento. No, es lo que dice la palabra. Claro. En su ley yo me deleito. Y después dice, al final del Salmo, dice que esos que se deleitan en la ley son los que Dios conoce. Así que no hay otra cosa que la palabra de Dios y es nuestro deber predicarla tal como está. Así es. Así que es nuestro anhelo que podamos seguir llevándole palabra de Dios a ustedes. En esta nueva temporada estaremos hablando del gozo que está en el Señor. El verdadero gozo está en el Señor. Recuerde, medite en Filipenses 4:4 y recuerde suscribirse. Sí, suscribirse al canal, darle a la campanita para las notificaciones y recuerden que este canal de Radical Contra la Corriente le da las gracias por todo su apoyo. Recuerden, si tienen alguna otra duda sobre nosotros, por favor escríbanos en un email que vamos a dejar en la descripción y estamos a la mejor disposición de contestar cualquier pregunta que usted pueda tener. Les amamos mucho, les amamos en Cristo Jesús y esperamos, y es nuestro anhelo, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús esté con ustedes siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios les bendiga mucho.